Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Realmente un gusto participar de este intercambio, así que gracias Rita, y gracias a la Caliasa por la invitación. Para arrancar, simplemente para arrancar, y me interesa sobre todo, como decía anteriormente, el intercambio. Eh, Como bien señala en el afiche de la convocatoria, desde nuestra mirada, uno de los pilares fundamentales de este paradigma antitético, contrapuesto y superador del modelo agroindustrial dominante que nosotros llamamos soberanía alimentaria, es considerar a la alimentación como un derecho humano, en vez de una mera mercancía como cualquier otra mercancía librada a los juegos de la oferta y la demanda en una economía de mercado capitalista como la que vivimos, ¿sí? Y si hablamos un poco de la cuestión normativa, como para ir introduciendo al tema, es cierto que en nuestro país, a diferencia de otras constituciones, la cuestión de la soberanía alimentaria no está muy presente, cristalizada normativamente. Ustedes habrán visto que de repente el Estado Plurinacional de Bolivia, la Constitución de Ecuador, tienen referencias expresas a la soberanía alimentaria en sus normas fundamentales. En Argentina eso no lo tenemos. Y de hecho tampoco tenemos mucha referencia normativa de la soberanía alimentaria, incluso en la normativa infraconstitucional, que está por debajo de la Constitución. Hay muy pocas referencias. Por ejemplo, se habla de soberanía alimentaria en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Se habla de soberanía alimentaria en el decreto que prorroga la emergencia alimentaria de diciembre del año pasado, ¿sí? Pero no tenemos, por ejemplo, una ley marco de derecho a la alimentación con seguridad y soberanía alimentaria como se propuso en su momento. Hubo un proyecto en ese sentido presentado por Liliana Parada que finalmente no tuvo ni siquiera tratamiento en comisiones y que no fue aprobado. Por eso nos parece muy importante ver qué es lo que nuestra Constitución, desde el reconocimiento que hace de nuestros derechos humanos, nos puede decir respecto a nuestro sistema alimentario, ¿no? Y ese es un poco el desafío que queremos construir en este conversatorio. ¿Y por qué? Porque digo, nos estamos basando en normativa existente, es decir, podemos construir el paradigma de la soberanía como algo deseable, como un paradigma en construcción política, en construcción de abajo arriba, pero no tenemos muchos anclajes normativos para echar mano. Por el contrario, nuestro derecho internacional de los derechos humanos hoy tiene reconocimiento normativo en la propia Constitución Nacional. Y hay mucho que podemos decir a partir de ese reconocimiento normativo de nuestros derechos humanos. Sin ir más lejos, y sin ponerme muy técnico, pero al solo efecto de abrir la discusión. Nuestra Constitución Nacional, en el año 94, ustedes recordarán que fue modificada, y en esa modificación nosotros lo que hicimos fue darle jerarquía constitucional a distintos instrumentos de derechos humanos. Y le llamo instrumentos y no le llamo tratados, porque en ese artículo 75, inciso 22, se mencionan, por ejemplo, dos declaraciones que ustedes probablemente conozcan, como son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero al mismo tiempo tenemos otros instrumentos ahí. Convención Americana sobre Derechos Humanos, que quizás la conozcan como el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Niños, la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, es decir, distintos instrumentos de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y que reconocen, entre otros, nuestro derecho humano a la vida, nuestro derecho humano a la integridad personal, nuestro derecho humano a la vivienda adecuada, nuestro derecho humano a la salud, nuestro derecho humano al agua y al saneamiento, nuestro derecho humano a la alimentación adecuada y nuestro derecho humano a vivir en un ambiente sano. Como si eso no fuera suficiente, el propio artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, ¿sí? Es decir, reconocido expresamente en el artículo 41 de la Constitución, y en el artículo 42 se reconocen los derechos de los usuarios y los consumidores. Y entre los consumidores estamos los consumidores de alimentos, es decir, como consumidores de alimentos tenemos una norma en la propia Constitución Nacional, que es el artículo 42,
que nos ampara, ¿sí? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ver hasta qué punto ese modelo agroindustrial dominante, impuesto, de hecho, en nuestros territorios, es compatible o no con nuestra propia Constitución Nacional. Es decir, con la norma más importante que como sociedad hemos decidido darnos. Recuerden que la Constitución Nacional es la norma más importante. Ustedes recordarán que en el colegio nos hablan de esa pirámide jurídica, ¿no? ¿Qué significa pirámide jurídica? Que lo que está más alto ahí en la cúspide de la pirámide es la norma fundamental, que es la Constitución. Y por debajo de eso tenemos las leyes nacionales, los decretos del Poder Ejecutivo, las resoluciones de los distintos ministros, pero también la normativa provincial y la normativa municipal, porque vivimos en un Estado federal con 3 niveles del Estado, ¿sí? El Estado nacional, los Estados provinciales y los Estados municipales. Si nuestra Constitución Nacional reconoce esos derechos humanos, eso significa que el Estado en todos los niveles está obligado a 3 cosas. En primer lugar, a respetar esos derechos humanos, que significa no violarlos, sea por acciones o por omisiones por parte del Estado. La segunda obligación que asume el Estado es la de garantizar, y eso significa 4 deberes distintos. Uno es prevenir que se violen, ¿sí? Y si se violan, investigar a los responsables, sancionarlos, reparar esas violaciones, investigarlos adecuadamente, ¿sí? Y la tercera obligación que asume el Estado es la de adoptar medidas para hacerlos efectivos. Entonces, tenemos un marco constitucional que ampare el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos humanos que son impactados por este modelo agroindustrial dominante. Sí. El gran desafío que tenemos por delante es construir normativa nacional, provincial, municipal, que efectivamente ponga las cosas en orden, es decir, y ponga el estado de cosas actual de conformidad con nuestra propia Constitución Nacional. Y vos, Rita, y con esto abro la discusión, concretamente me pedías que yo me refiera al derecho a la alimentación como uno de esos pilares. Es decir, dentro de todos estos derechos humanos que yo acabo de mencionar, que están, por supuesto, relacionados entre sí, si el derecho a la vida está relacionado con el derecho a la salud, con el derecho a la integridad personal, con el derecho a la alimentación adecuada, con el derecho al agua, es decir, todos los derechos humanos son interdependientes, indivisibles y están relacionados entre sí. Pero si vamos concretamente al derecho humano a la alimentación adecuada, que tiene reconocimiento constitucional, claramente es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, que nos permita tener una vida libre de angustias, satisfactoria, saludable y digna. Y esto significa que ese derecho a la alimentación, que reitero, no lo inventé yo, sino que están los tratados que el propio Estado argentino ratificó y a los que decidió darle jerarquía constitucional, tiene 4 componentes fundamentales. Uno es la disponibilidad de los alimentos, es decir, que haya alimentos suficientes para atender las necesidades alimentarias de toda la población. El segundo elemento es la accesibilidad, que se desagregan accesibilidad física y económica. Accesibilidad física significa que los alimentos puedan trasladarse desde donde son producidos hasta donde están las personas que necesitan consumirlos. Y accesibilidad económica es que las erogaciones necesarias para poder acceder a esos alimentos no pongan en riesgo la satisfacción de otras necesidades esenciales. El tercer componente es el componente de la adecuación. ¿Qué significa? Que la alimentación tiene que ser cuantitativamente adecuada, la cantidad suficiente de alimentos para atender nuestras necesidades alimentarias, cualitativamente adecuada, libre de sustancias nocivas que puedan hacernos daño, que puedan enfermarnos, y finalmente culturalmente adecuada. Es decir, que se corresponda a nuestras tradiciones a las que pertenecemos como comensales, porque nuestra alimentación está indisolublemente ligada a nuestra identidad y a nuestro patrimonio como pueblos, ¿sí? Y el último componente es el componente de la sustentabilidad, que significa que la posibilidad nuestra de alimentarnos no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho a la alimentación por parte de las generaciones venideras, por parte de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿sí? Entonces, efectivamente, tenemos un marco constitucional que tutela nuestros derechos humanos en general y que tutela nuestro derecho humano a la alimentación adecuada en particular. Esto no significa que haya un nivel adecuado de reconocimiento social, ¿no? Porque imagínense que yo vengo acá y les cuento que ayer fui aprehendido ilegalmente por la policía y torturado salvajemente. Muy probablemente estaríamos de acuerdo en indicar que lo que me pasó fue una violación a mis derechos humanos. ¿Sí o no?
Ahora, ¿nos pasa lo mismo si vemos a un niño con sobrepeso y obesidad? O si vemos a un niño que es sometido a una publicidad, a un bombardeo de publicidad de objetos comestibles ultraprocesados ricos en sal, azúcar, grasa y sal, o por el contrario vemos a un niño que se desmaya en la escuela porque no cenó, no desayunó y no tiene la capacidad de atención como para mantenerse despierto. ¿Vemos esas situaciones en clave de derechos humanos? ¿Las vemos como violaciones a un derecho humano a la alimentación adecuada? En general, después lo podemos conversar, diría que no. Por eso hay un gran desafío que tenemos por delante todavía como sociedad, que es el de reconocer socialmente a la alimentación como un derecho humano y apropiarnos socialmente de la alimentación como un derecho humano. Porque si no lo hacemos, difícilmente podamos reclamar, podamos pelear para exigir que sea de cumplimiento efectivo. Así que yo arrancaría por ahí, Rita, como para romper el hielo y vamos conversando, a ver qué te parece. Sí, yo estuve anotando acá varias cosas. No sé si alguien tiene ganas de preguntar algo. A ver, dense el micrófono, anímense, que esto es una Ay, charla entre sí. amigos, chicos. Bueno, ahí estuvimos durante, no sé si sabías, Marcos, que durante la cursada Caliasa, este es el módulo 6, o sea, los 5 módulos anteriores, pasamos por la agricultura, revimos el modelo agrario actual, vimos las problemáticas, después en otros la problemática del agua, en otro vimos la problemática de la alimentación, y estuvimos más o menos pensando en, en estas cuestiones, en algunos derechos que están realmente vulnerados de alguna manera. De hecho, estuvimos haciendo, entre otras actividades, esta de charlar con vos, es otra más de las actividades que hacemos, entre las cuales había sí debate. Por ejemplo, pasábamos una película como Pueblos Fumigados, como algunas otras películas que hablaban justamente de todos estos modelos comerciales que, bueno, que están arrasando con nuestros derechos. Pero nunca vimos, justamente decía Rita al principio, ¿no? Nunca lo pudimos ver desde el derecho. O sea que está bien, Constitución me dice, sí, tenés derecho, pero ¿cómo se lo aplica, no? Eso es importante. Sí, súper Bueno, interesante lo que decía Marcelo. Yo anoté acá que Bien. todos los temas que Bien. nosotros habíamos visto es desde el tema de, o sea, la alimentación, la salud, el agua, el territorio, todo lo que hemos visto, lo hemos visto desde otro punto de vista y no del derecho que tenemos nosotros como ciudadanos. Y yo creo que lo otro, no mencionaste derecho a todo, ¿no? Pero no derecho a la comunicación, o sea, a nuestro conocimiento, o sea, porque la comunicación también, yo creo que es un derecho para nosotros saber sobre que tenemos estos derechos, porque en realidad hay mucha gente que llega, está contaminada, vive desnutrida, pero no sabe que en realidad esa persona tiene derecho a alimentarse, aunque no tenga los recursos. ¿Entendés? sí, por supuesto. Todo esto, todos los módulos, siempre está el tema del modelo capitalista, de consumismo, pero que en realidad faltan precario en muchos de estos derechos para mucha parte de muchos grupos sociales. No sé si... No, pero déjame decir algo sobre lo que decía Marcelo y lo que decías vos recién, Rita. Dale. Efectivamente, ustedes ya han recorrido 5 módulos, digo, con lo cual la invitación creo que sería rica, que sería fructífera esta tarde, es que pensemos colectivamente cómo ese modelo que ustedes fueron desgranando en estos 5 encuentros previos, constituye una violación a nuestros derechos constitucionales, una violación a nuestros derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Nacional. Y yo no mencioné el derecho a la información expresamente, pero es un derecho que está reconocido expresamente en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Sin ir más lejos, el artículo 42, que reconoce los derechos de consumidores y usuarios,
reconoce el derecho de los consumidores y usuarios a la información veraz, completa y adecuada. Y esto es un componente también de nuestro derecho a la libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión como derecho humano, tan defendido, ¿no?, por los grandes medios de comunicación, dice la Corte Interamericana que tiene dos vertientes. Tiene una vertiente individual, que es mi derecho individual a comunicar mis ideas, mis pensamientos, ¿sí?, libremente, pero también hay una dimensión colectiva, que es el derecho a tener acceso a esa información, ¿sí? Y entonces, no hay duda tampoco de que hay un derecho al acceso a la información reconocido normativamente en nuestra propia Constitución, y también impactado, vulnerado, violado por nuestro modelo agroindustrial dominante en nuestro país, que nos priva del acceso a la información sobre lo que nos llevamos a la boca, completo, adecuado, verado, pero también el derecho a la información sobre nuestros propios derechos, ¿no? Y esto está emparentado también con el derecho a la educación. El derecho a la educación en derechos humanos es un derecho humano en sí mismo, fundamental. Y hay un serio déficit en ese sentido, porque esta pregunta que yo les hacía antes, si efectivamente vemos a la alimentación como un derecho humano, si vemos al agua como un derecho humano o no, yo la hago en todos los conversatorios que tenemos. Y la respuesta en general es negativa. Es decir, hay un bajo nivel de reconocimiento social de la alimentación, de la educación, de la salud, del agua, del saneamiento, del acceso a la información como derechos humanos, ¿sí? Y entonces, ahí también se interpela al Estado de que no está haciendo lo suficiente para difundir cuáles son los derechos, justamente, que tenemos a la luz de nuestra Constitución, que deberíamos poder hacer valer, ¿no? Bueno, pero el Estado siempre está ligado al lobby, ¿no? Porque depende de lo que necesitamos. Ahora tenemos necesidades financieras. Entonces, hacen mucho lobby la parte agroindustrial, ¿no? Que se está viniendo un nuevo paradigma de modelo agroindustrial. No es el agroecológico, porque va en contra de todo lo que ellos están sacando divisas para poder pagar el endeudamiento que tenemos. Y ahí cae todo esto, porque el derecho a todo lo que vos me estás diciendo no va a favor, no coinciden, aunque este gobierno haya fomentado la Secretaría de Agroecología y todo, pero en realidad en otro ministerio no van en coincidencia, no van en la misma corriente. Entonces, Totalmente. ¿cómo nosotros reclamamos un derecho si en el mismo gobierno que nos tiene que informar, proteger y facilitar todos estos derechos, no va en concordancia? O sea, esa es. Entonces, yo tengo derecho a ir a denunciar a una mamá que le está dando alimentación basura a su niño y es obeso y a los 40 años va a ser diabético. No puedo hacer eso, porque en realidad ese niño nació en una sociedad en donde el Estado va en contra de todos estos derechos que se le están pasando por arriba todos sus derechos a ese niño, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera acción como nosotros los que nos estamos enterando sobre esto, facilitar esta información a la gente, porque la va a recibir del mismo que nosotros, que estamos alimentados con techo, con educación, la recibimos? ¿Entendés? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo el derecho? ¿Cómo le explicás a él que tiene derecho? Claro, pero son dos discusiones distintas. Una es que no tengamos derechos y que tengamos que pelear para el reconocimiento normativo de esos derechos, y otra cosa es que tengamos derechos que están siendo vulnerados, que están siendo violados. Entonces, si ya tomamos conciencia individual y colectiva de que nuestros derechos humanos, de raigambre constitucional, de la norma más importante, están siendo vulnerados, ya recorrimos un camino. Pero es un camino que todavía tenemos que recorrer, porque no está tan claro. Es decir, socialmente no está tan claro. Hay mucha gente que no cree que lo están sacando ese derecho a alimentación. Es el lugar que me tocó. Creo que piensan. No sé, la otra gente, ¿qué piensa? Me pone nerviosa. Hay poca conciencia colectiva aún de los derechos sociales como derechos humanos. Y si no fortalecemos esa conciencia colectiva, difícilmente los vayamos a exigir como tales. Eso no significa que será suficiente para revertir el estado de cosas que tenemos, pero tenemos una herramienta más. Es decir, yo puedo hoy valerme de lo que dice la Constitución para exigir unas políticas públicas. Entonces, ahora se discute las políticas de etiquetado frontal, por tomar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo a partir de la Constitución Nacional digo, lo que vengo a defender acá es el derecho a la información sobre eso que me llevo a la boca, porque estamos generando un entorno obesogénico a partir de la inundación de objetos comestibles ultraprocesados, absolutamente
desregulados, y yo, comensal, quiera derecho a saber si eso que me estoy llevando a la boca tiene un nutriente crítico, que pueda ser dañino para mi salud. Entonces podría afectar la adecuación de la alimentación y en consecuencia constituir una violación a mi derecho humano a la alimentación. Lo mismo ayer respecto del trigo transgénico. Argentina le dio aprobación al trigo transgénico. Entonces, ¿eso cómo lo podemos ver en clave de nuestros derechos humanos? Bueno, del mismo modo, toda vez que es tolerante al glufosinato de amonio, que es un herbicida mucho más tóxico incluso que el glifosato, significa que el pan nuestro de cada día y todos los derivados de las harinas van a tener residuos de glufosinato de amonio que vamos a comer todos los días. Y entonces, al tener ese alimento sustancias nocivas que vayan a hacer daño a nuestra salud, vulneran el principio de la adecuación de la alimentación. Y en consecuencia constituye una violación a nuestro derecho humano a la alimentación. Para esto nos sirve, ¿sí? Ahora, ¿por qué es muy difícil que efectivamente esos derechos reconocidos en la Constitución sean de cumplimiento efectivo? Porque hay un modelo impuesto con grandes intereses económicos que atraviesan al Estado y que hacen que el Estado, lejos de ser un garante de los derechos humanos como debe ser, es una correa de transmisión de los intereses de los grandes ganadores de este modelo. Entonces, por eso no tenemos una protección efectiva por parte de nuestros Estados. Porque este modelo agroindustrial dominante ha sido impuesto por grandes intereses económicos muy fuertemente entrelazados entre sí. Y en consecuencia, resisten cualquier tipo de normativa que vaya en sentido justamente de proteger nuestros derechos. Sin ir más lejos, ¿cuántos proyectos de ley se han presentado para no prohibir los transgénicos, sino por lo menos tener acceso a través del etiquetado de los transgénicos? Un montón, y sin embargo, al día de hoy no han sido aprobados. ¿Cuánto hace que se viene discutiendo el tema de el etiquetado frontal de nutrientes críticos, de azúcar, de grasa, de sal? Un montón de años, y sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido aprobado. ¿Cuánto hace que se viene peleando por una ley suficientemente intuitiva, nacional, de presupuestos mínimos en la aplicación de agrotóxicos? Y sin embargo, no ha pasado. Este no ha pasado tiene que ver con esos lobbies, tiene que ver con esos intereses económicos que permean en la política, en todos los niveles, en los grandes medios de comunicación, en la ciencia, en la academia, en nuestras universidades, es decir, en todos los órdenes de la vida social, y que convierten a nuestra democracia en una cáscara vacía, donde en realidad asistimos a una corpocracia, donde nuestros destinos como seres humanos son decididos por un puñado de corporaciones que son las grandes ganadoras de estos modelos extractivos impuestos en nuestros territorios. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir eso? ¿No? Sí, lo que sí podemos decir es que nosotros por lo menos tenemos una normativa que nos ampara. Por lo menos el derecho de más alto nivel está a nuestro lado. ¿Es mucho? No sé si es mucho. Posiblemente sea poco. Pero por lo menos tenemos una herramienta más, de la cual nos podemos hacer valer para construir poder popular y para hacerla valer. Y ahí está el desafío. O sea que si cualquier ciudadano tiene alguna queja y sabe, si sabría, o sea, si la gente en general, ¿no? Todos nosotros, yo hasta hoy no sabía que había un montón de estas cosas, y puedo ir y que el Estado me dé, por ejemplo, para aplicar, ¿no? Para ejercer mi derecho a algo. ¿Puedo yo pedir al Estado gratuitamente que me ayude a pedir ayuda a hacer valer mis derechos o no? Sí, ¿Se puede hacer esa? Por supuesto, lo que pasa es que la idea de apropiarnos socialmente de los derechos humanos es no solamente reducirnos a una herramienta para hacer una acción de amparo. Es decir, acá yo no vengo a proponer el amparismo judicial. Es decir, que munidos... Técnicamente un amparo es presentar una denuncia. No, un amparo es una acción prevista en la propia Constitución Nacional, en el artículo 43, que es una acción rápida y expedita, que viene a tutelar nuestros derechos humanos cuando son actual o inminentemente vulnerados, ¿sí? Pero digo, esa es una herramienta más, una acción más que tenemos. Pero sobre todo yo lo que quiero compartir es la idea de los derechos humanos como fuerza movilizadora para la acción colectiva. Es decir, para la lucha popular, porque para la única manera que se muevan esas estructuras, esos grandes intereses, es a través de la salida colectiva y organizada, a la cual le añadimos, le agregamos la normativa constitucional, es decir, apropiémonos de esta herramienta que está ahí, es decir, señores, con este modelo que imponen nuestros territorios están violando nuestros derechos humanos, ¿sí? Y venimos a reclamar ni más ni menos que por nuestros derechos que están siendo vulnerados por este modelo impuesto a nuestros territorios, ¿sí?
Pero no estoy diciendo que solamente para que a partir de esa información la gente vaya a hacer acciones judiciales solamente. Enhorabuena si lo hace, ¿no? Y bienvenido, es una herramienta más, pero no se agota la lucha en las acciones judiciales. Es decir, muchas cosas se logran con el cuerpo en la calle, con la organización, con la movilización, con la concientización pública, es decir, un montón de otras herramientas que tenemos ahí para hacernos valer y hacer valer justamente nuestros derechos humanos, ¿no? Y yo quería aportar que lo que observo es como una naturalización de lo que comemos, como si siempre hubiera sido así y no hay nada que modificar. Una especie de acostumbramiento a este tipo de alimentación industrializada, ultraprocesada. Y eso es lo que nos juega en contra, porque al estar naturalizado no hay una necesidad y no hay una demanda de cambios. Y si bien, bueno, somos un grupo acá en Caliasa que muy interesados en modificar estas cuestiones estructurales, necesitamos claramente, como dice Marcos, como empezar, yo creo que el paso es seguir por este camino que venimos haciendo, que es concientizar a la mayor cantidad de personas sobre la necesidad del cambio, esto de problematizar la situación. Y después avanzar a estos movimientos en el que se demandan cambios puntuales amparados en estos derechos. Estos derechos yo los había leído en estas convenciones internacionales, pero al leerlos, no sé, a mí me pasa siempre cuando leo estas convenciones internacionales que parecen muy utópicas, porque sobre todo en este contexto actual de vulneración de tantos derechos, ¿no? No sé si Marco vos estás al tanto, acá en la provincia de Chubut tenemos, por ejemplo, no sé, 3 meses en que los empleados públicos no cobramos, el aguinaldo tampoco, antes de la pandemia ya no se garantizaba ni siquiera la educación por esta misma cuestión de falta de pago en tiempo y forma de nuestros saberes. Entonces, bueno, yo estoy así como un poco sorprendida de todo lo que está sucediendo ahora. Formo parte del Comité de Bioética del área programática norte de aquí de la provincia, y justamente, bueno, hemos sido convocadas porque estamos al límite del colapso del sistema de salud, en donde es muy triste pensar en que estamos viendo cómo seleccionar a los pacientes que van a ser, que van a poder recibir asistencia, ¿no? Entonces, a ese nivel estamos, y volver a pensar en los derechos, en estos derechos, me sigue sonando como hasta utópico, pero bueno, no es cuestión de dejarlo en ese planteo, sino de seguir pensando en que así como tenemos derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la educación, tenemos derecho a una alimentación adecuada, porque antes se creía que era derecho a la comida, ¿no? Derecho al acceso a cualquier alimento. Y no es así, es como vos dijiste, Marcos, es un derecho a una alimentación adecuada y saludable que nos permita nuestro desarrollo humano en nuestro mayor potencial. Entonces, bueno, me pasa esto, yo leo los derechos, leo las convenciones internacionales, haciendo como una recopilación de todo, y me parece como utópico, ¿no? Pero bueno, en este grupo Caliasa encontré un grupo de personas que creen que esta utopía puede ser realidad, y que desde acá estamos como juntando fuerzas para concientizaciones. Sí, Claudia, sin duda que tiene un componente utópico, ¿no? Es un deber ser deseado, que contrastado con el ser, con el estado de cosas existente, obviamente que estamos a años luz. Pero lo mismo que el paradigma de la soberanía alimentaria, es un horizonte utópico, no es que se realiza en sí mismo por una medida aislada, sino que, y ahí te respondo con Galeano, es decir, ¿para qué al final de cuentas hacemos todo esto que estamos haciendo, este conversatorio, la construcción de las cátedras libres? Justamente para alimentar esa narrativa, alimentar esa utopía y caminar, ¿no? ¿Para qué sirve si no vamos a llegar nunca? Bueno, sirve para seguir caminando y para seguir empujando, moviendo el eje justamente en ese sentido. Colectivamente empujar el carro para que las políticas públicas vayan en la dirección que queremos, que soñamos, y no en el sentido en el que están siendo hoy, ¿no? Gracias, me encantó, gracias.
Aviso que se estaba a punto de cortar, así que si se corta volvemos a entrar en el mismo link. Dale, buenísimo. Bueno, gracias Marcos, me gusta mucho esta mirada que tenés de No, Galeano Claudia, también. y vos como licenciada en nutrición, bien sabés que el desafío que tenemos con la alimentación tiene que ver también con eso que se llama la opacidad del alimento. Porque el alimento de tan repetido, para aquellos que tenemos la fortuna de comer, se torna opaco. Es decir, no nos detenemos conscientemente a pensar qué es eso que nos llevamos a la boca, quién lo produjo, cómo lo produjo, para qué lo produjo, para quién lo produjo. Entonces, reapropiarnos de ese evento alimentario tan íntimo, porque al final de cuentas eso que comemos va a terminar definiendo quiénes somos, es absolutamente vital. Tenemos que ser conscientes, tenemos que sacar de esa opacidad a ese alimento que se ingiere por costumbre, por bombardeo publicitario, por un montón de factores conscientes e inconscientes que operan en eso que llamamos elección, entre comillas, alimentaria. Pero creo que cortamos y nos volvemos a conectar ahora, ¿no? Porque ya está por terminar. Y lo cierto, Marcelo, yo coincido, no solamente para resistir, ¿no? Es decir, no solamente para decir no a algo, y al decir no, afirmamos en ese no toda nuestra existencia, para enfrentar al monstruo, sino también para construir de espaldas al monstruo. Porque lo cierto es que ese paradigma de la soberanía alimentaria, que parece tan utópico, que parece un horizonte, una narrativa de la esperanza lejana a nosotros, tiene encarnadura concreta en nuestros territorios. Es decir, en nuestros territorios hay expresiones de agroecología, hay expresiones de economía social y popular, hay expresiones de desmercantilización de los alimentos, hay expresiones de, es decir, de todos los de ciencia digna, de construcción colectiva de saberes. Es decir, lo estamos construyendo. No solamente es necesario, es urgente, es posible, sino que tiene expresiones concretas en nuestros territorios. Entonces, todo esto nos sirve para resistir, pero también para construir esas otras realidades en nuestras comunidades, ¿no? Y es absolutamente esencial. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión acá en la Caliasa de leer algún informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. ¿No, Rita? Ahí me dices que no. Yo les voy a compartir... no me acuerdo, en el módulo de salud colectiva, no me acuerdo la verdad. Bueno, ahí yo les voy a compartir después, Rita, tan solo para que vean como ejemplos, ¿no? De todo lo mucho que se puede decir a partir del derecho a la alimentación adecuada, ¿no? Sin siquiera hablar de soberanía alimentaria, porque si nos corren nos dicen, pero ¿dónde está eso de la soberanía alimentaria en nuestra normativa? Y no está. Pero sí está el derecho a la alimentación, y a partir de ese reconocimiento podemos exigir mucho, ¿no? Sin ir más lejos, la Relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que es una persona designada por la comunidad de estados de Naciones Unidas para monitorear la situación del derecho a la alimentación, vino a nuestro país hace 2 años en visita oficial. Y fruto de esa visita oficial hizo un informe final a la Argentina, que es una radiografía de nuestro sistema alimentario muy clara, muy prístina, ¿no? Y donde prácticamente concluye que el modelo agroindustrial impuesto a nuestros territorios es un modelo violatorio de nuestro derecho a la alimentación adecuada y que solamente beneficia a unos pocos, al tiempo que perjudica a las grandes mayorías. Y esa misma relatora en el 2017 dijo que un alimento, a través de un informe que se llama Plaguicidas y Derecho a la Alimentación, dijo que un alimento que tiene residuos agrotóxicos no es alimentación adecuada, y en consecuencia constituye una violación a nuestro derecho a la alimentación adecuada. Y lo hizo junto a otro relator especial que al año siguiente, en el 2018, llegó a concluir que la intromisión no autorizada de sustancias tóxicas a nuestros cuerpos constituye no solamente una violación a nuestro derecho a la integridad personal, porque nosotros no quisimos que ese glufosinato de amonio entre en nuestro torrente sanguíneo, en nuestro cordón umbilical, en nuestra placenta, en nuestra orina, sino que ingresó sin permiso. No solamente constituye una violación a nuestro derecho a la integridad personal, sino también una violación del más alto grado, casi como una tortura, ¿sí? Es decir, o un trato cruel, inhumano, degradante. Es decir, hay mucho que se puede decir a partir de eso que está establecido, que es derecho vigente. Y muchas veces cuando hablamos con nuestros poderes constituidos, si ustedes tienen que hablar con el Consejo Deliberante o con el Intendente de ahí de Puerto Madryn, pueden hablar perfectamente de soberanía alimentaria como paradigma programático político, pero también pueden recurrir a todo esto para decir, mire, lo que le estamos diciendo está amparado en nuestra Constitución y los órganos internacionales de derechos humanos vienen diciendo esto respecto de esto. Argentina viene de ser condenada
por la violación al derecho a un ambiente sano en enero de este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el Estado argentino fue condenado por violar los derechos humanos de los pueblos indígenas, y entre ellos el derecho a la alimentación, el derecho al agua y el derecho a vivir en un ambiente sano. Y Paraguay, nuestros vecinos, fueron condenados el año pasado por el Comité de Derechos Humanos por las fumigaciones descontroladas en sus territorios que generaron, entre otras cosas, la muerte de un niño. Entonces, el Comité de Derechos Humanos condenó a Paraguay por no proteger adecuadamente el derecho humano a la vida de ese niño que murió como consecuencia de las fumigaciones con agrotóxicos. Entonces, hay mucha tela ahí para cortar, de la cual nos podemos hacer valer para exigir. ¿Sí? Sí, perdón, Marcelo. No, claro. Entonces hay un delito, hay delitos, pero la cuestión es que hay un código para poder hacer cumplir una pena por ese delito. Bueno, efectivamente, tenemos sentencias judiciales que reconocen que la fumigación por fuera de la normativa vigente, es decir, cuando una fumigación se hace en contradicción con lo que establece la normativa en esa jurisdicción, constituye delito. Es decir, la sentencia de Ituzaingó anexo célebre es esa, y por eso tenemos personas condenadas en nuestro país o procesadas por fumigaciones. Tanto el caso de Ituzaingó anexo como el caso de Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos, el primer caso de condena penal por fumigación a una escuela rural. Y en este momento tenemos productores procesados en Pergamino por la fumigación en contra de lo que establece la normativa. Es decir, claramente, ¿es suficiente el Código Penal que tenemos hoy y sus normas complementarias para proteger adecuadamente nuestro derecho a la salud frente a las fumigaciones? No. Tenemos que exigir, entre otras cosas, un Código Penal mucho más firme, mucho más duro, que proteja de manera más efectiva, más adecuada nuestro derecho a la salud, nuestro derecho al ambiente frente a las fumigaciones. Pero hay normativa de la cual nos podemos hacer valer, ¿sí? Marcos, yo te Sí, quería Lucas. preguntar, Lucas Miseri, también parte de la Caliasa. Sí que hace poco hubo un caso en que se denunció al Estado holandés, no sé si estabas al tanto, y que se ganó el juicio porque, o sea, de la ciudadanía, digamos, se consideraba que no se había hecho lo suficiente desde el Estado para combatir el calentamiento global. Entonces se inició un juicio y fue ganado, marcando, por supuesto, un antecedente. Yo, justamente de esto que estaban hablando, quería saber si existe algún caso así en que se haya reclamado al Estado en algún nivel, no sé, ya sea realmente municipal, provincial o incluso nacional, en cuanto a este tipo de violación de derechos. Bueno, efectivamente, Lucas, tenemos dos sistemas, porque no solamente tenemos el reconocimiento de los derechos, sino tenemos sistemas de protección de esos derechos que están reconocidos. Y ahí hay un sistema nacional de protección de los derechos humanos y un sistema internacional. Los sistemas internacionales se activan cuando la protección nacional no es efectiva. Y esto se traduce en una regla que se llama la regla del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Es decir, antes de poder activar la justicia internacional, vos tenés que haber agotado los recursos de la jurisdicción interna, ¿sí? Ahora, una vez que agotás los recursos de la jurisdicción interna y no hay una respuesta efectiva por parte del Estado a las violaciones a esos derechos humanos, se abre la perspectiva, se abre la posibilidad de denunciar al Estado argentino por la violación a los derechos humanos. Y eso se puede hacer en distintos foros. Por ejemplo, en el ámbito interamericano tenemos el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que te permite a vos hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego puede llegar a una sentencia obligatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay otros sistemas. Hay, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos tiene un sistema de protocolo facultativo que también te permite denunciar al Estado argentino frente a ese comité. Cada tratado de derechos humanos tiene su propio mecanismo de monitoreo, de seguimiento. Otro mecanismo que tenemos a nuestro alcance es el mecanismo de los informes. Es decir, nuestros estados periódicamente tienen que hacer informes a los órganos de aplicación de esos tratados, y eso nos da la posibilidad como sociedad civil de presentarle a esos órganos
una versión distinta de la que ofrecen nuestros estados. Esto es lo que llaman informes sombra, o nosotros preferimos llamarle informes luz, porque en realidad arrojan luz sobre lo que no dice el Estado, ¿sí? Pero sin ir más lejos, por ejemplo, respecto a las fumigaciones, Argentina es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para que vean la aplicación práctica de esto, ¿no? Esto significa que cada 4 años Argentina tiene que hacer un informe a ese comité dando cuenta de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país. El comité en el año 2018 tuvo que analizar la situación de Argentina. Y ahí, por ejemplo, el doctor Damián Berseñasi, titular del Instituto de Salud Socioambiental y responsable de los campamentos sanitarios, fue al comité en Ginebra a decir que Argentina viola los derechos humanos por las fumigaciones descontroladas en nuestro país. ¿Y qué hizo el comité? Tomó esa expresión de Damián Berseñasi y de organizaciones de la sociedad civil que habían hecho su informe Luz ante el comité y le instó al Estado argentino a regular fuertemente el tema de los agrotóxicos y al mismo tiempo promover la agroecología. Lo mismo que hizo la relatora de Naciones Unidas cuando vino al país. Dijo, la aplicación de agrotóxicos en Argentina está generando un sinnúmero de problemas en la salud, en la alimentación, en el agua, en el ambiente, y en consecuencia el Estado tiene que regular muy fuertemente el uso de los agrotóxicos y al mismo tiempo promover, fomentar la agroecología. ¿Sí? Para eso sirve en términos prácticos. Por eso es muy importante que conozcan esos informes, que yo después a través de Rita se los puedo compartir, para que les va a sorprender gratamente encontrar esas referencias. Lo mismo, por ejemplo, si discutimos el tema de etiquetado frontal. Ahí van a ver un sinnúmero de documentos del relator de salud, del relator de alimentación, que dicen la necesidad de los estados de avanzar hacia sistemas de etiquetado frontal, como medidas de garantizar el acceso a la información sobre los alimentos, ¿sí? De manera clara, nítida, rápida, sencilla, como son las políticas de etiquetado frontal, ¿no? Entonces, nuevamente, son distintas referencias, herramientas que nos podemos hacer apropiar para hacer valer internamente, y si todo fracasa, llevar a la instancia internacional. Sin ir más lejos, en este momento la Corte Suprema está discutiendo el conflicto por las fumigaciones en las escuelas rurales en Entre Ríos, que llegó por un amparo realizado por el sindicato docente, ACMER, y el Foro Ecologista de Paraná. Imagínate que la Corte Suprema le da la razón al gobierno de Entre Ríos y dice que está bien que estén autorizadas a esas distancias las fumigaciones lindantes a las escuelas rurales. ¿Qué va a hacer el Foro Ecologista? Va a denunciar al Estado argentino ante la Comisión Interamericana o ante el Comité de Derechos Humanos por la violación de los derechos humanos impactados por esos agrotóxicos. Es decir, se puede hacer perfectamente y estamos a un paso de hacerlo porque estamos a un paso de agotar los recursos de la jurisdicción interna. Ahora, si la Corte Suprema, por el contrario, le da la razón al Foro Ecologista y ordena al Estado de Entre Ríos evitar las fumigaciones con agrotóxicos lindantes en las escuelas como pretende la acción de amparo, entonces ya tuvimos una protección nacional efectiva de ese derecho, ¿sí? Entonces no tenemos la necesidad de recurrir al sistema internacional. Si alguien tiene alguna pregunta, o si no, yo tengo... Dale, Mariana. Sí, que me quedé con lo que dijo Claudia, ¿no? Esto de la utopía y de los etiquetados. Yo no lo vería como una... Mariana, vos también presentate, digo. Perdón, yo también soy Mariana de La Caliaza. Que se me va la idea. Socióloga. No, esta cuestión de pensar en los derechos humanos, no como una utopía, sino como un ideal. No sé, quizás para algunos sea lo mismo, para mí no. Yo soy, bueno, bastante escéptica con todo esto y pensaba en el tema de los etiquetados, ¿no? Que desde que lo trabajamos también en La Caliaza me viene como haciendo mucho ruido. Yo digo, si nos centramos en la discusión por los etiquetados, qué forma, cómo, es como que de alguna manera estamos aceptando ese tipo de alimentación. Como que desgastamos mucha energía en si la etiqueta es negra, de colores, así es asá, cuando creo que tendría que estar puesta toda la energía en el no a esos alimentos. El hecho, no sé, a mí me suena como
desde el poder, ¿no? Bueno, le tiramos esta, que discutan los etiquetados, mientras nosotros vamos por otro lado, seguimos con el trigo transgénico, con la soja, con el tema de las tierras a los pueblos originarios, que se entretengan con estas cositas, mientras nosotros por atrás vamos. Digo, me da mucho miedo esto. Me parece que no está bien, que no son discusiones que tenemos que dar, que no tenemos que engancharnos. Si nosotros sabemos por dónde va, pues la lucha tiene que ir por ahí y caminar en ese sentido, que no nos distraigan de cuál es el objetivo. Está claro, bueno, yo creo que conozco los derechos que tenemos y el derecho a la alimentación, pero me parece que no le encuentro por lo menos la vuelta. Entiendo las luchas populares, pero me parece que no alcanzan. Ayer estaba mirando un documental de Formosa, con el tema de las tierras del pueblo Cuom, los meses que estuvieron acampando en Buenos Aires para que los reciba la presidenta, ¿no? Que en ese momento era Cristina. No los recibió el Estado, que es garante, y había una violación a una ley. No es que era un reclamo porque sí, estaban reconocidas esas tierras a ellos como propietarios como comunidad, propietarios de las tierras, y sin embargo las usaron para otras cosas, las vendieron. El Estado no da respuesta, no le importa. Entonces, ¿qué mecanismos, qué forma? Pienso hasta en las universidades, ¿no? Como la ciencia, no sé, el sector académico, la responsabilidad que debería tener en todo esto, y no lo tiene. Es como que todos jugamos aún como sí y miramos para otro lado, y es cierto, hay pequeñas luchas, hay pequeños espacios como este, pero no alcanza, porque me parece que nos quedamos en lo chiquito, como que el árbol tapa el bosque. No sé, Marcos, ¿qué opinas de esto? Bueno, hay varios temas en tu intervención, Mariana, muy rica, por cierto. El etiquetado ciertamente es una discusión que en sí mismo parece poco, pero en realidad el etiquetado es la puerta de entrada a otras políticas públicas que son interesantes. Pero podríamos no enfrascarnos, como vos decís, en el etiquetado y hacer como están haciendo varios estados de México, que dicen, esto es comida basura y la prohibimos directamente. De hecho, o sea, mientras estamos teniendo esta conversación, 7 estados mexicanos ya ordenaron la prohibición de la comida chatarra a menores de 18 años. Es decir, en línea un poco con lo que fue el caminito del tabaco, ¿sí? Es decir, ante la evidencia de que la ingesta de los ultraprocesados, ricos en azúcar, grasa, sal, aditivos químicos, colorantes y demás, son probadamente dañinos a la salud, porque están asociados muy claramente al sobrepeso, la obesidad, a las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, etcétera, los prohibimos directamente, ¿sí? Ese podría ser perfectamente un camino mucho más fuerte, mucho más duro, que algunos estados ya están recorriendo. En Argentina estamos todavía lejos de eso, y como vos decís, parece poco la discusión sobre el etiquetado. Pero el etiquetado lo que genera es una advertencia frontal, pero en realidad es la puerta de entrada a otras políticas, porque fíjate lo que pasó en Chile, Mariana. Ellos aprobaron el etiquetado frontal, pero el etiquetado significa varias cosas. Significa que si tiene un sello negro no entra en la escuela. Significa que si tiene un sello negro no puede ser objeto de publicidad. Entonces, por ejemplo, el tigre Tony desaparece de las azucaritas, no puede estar presente. ¿Por qué? Porque la evidencia revela que la asociación de una imagen infantil asociada a un producto que es dañino para la salud de ese niño, digamos, genera el incentivo al niño de querer comerlo. Se llama efecto transferencia. El niño lo come porque el tigre Tony le parece, digamos, una figura agradable y le transfiere propiedades a ese alimento, ¿no? Por eso se hacen los convenios con Disney, es decir, todo lo que ustedes saben. Al mismo tiempo, no puede ser objeto de contratación pública. El Estado no puede comprar un alimento que tiene un sello crítico, que tiene un nutriente crítico, ¿sí? Es decir, es una puerta de entrada a otras políticas que para ser efectivas tienen que ser integrales, para prevenir y contrarrestar
esto que ya es una pandemia de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Lo lejos que estamos tiene que ver con los grandes intereses en juego. Es decir, la industria alimentaria bloquea constantemente todos esos esfuerzos regulatorios. Y cuando se avanza, por ejemplo, como fue en Chile, cuando hubo la voluntad política para ir en ese sentido, le batallaron judicialmente. La industria peleó judicialmente y sigue peleando hasta el día de hoy, y llevan la discusión a Mercosur, es decir, llevan la discusión a todos los ámbitos para evitar la regulación. ¿Y por qué evitan tanto? Porque daña a sus intereses. Porque la política en Chile se demostró eficaz. Demostró que lo que se buscaba, que justamente desalentar el consumo de esos ultraprocesados, funcionó. Es decir, hubo una reducción significativa en el consumo de esos ultraprocesados. Esas políticas integrales, no solamente de etiquetado frontal. Pero en eso yo estoy de acuerdo con vos. ¿Se agota en el debate sobre el etiquetado? No, hay que exigir políticas públicas integrales. Lo mismo respecto de los transgénicos. ¿Queremos simplemente una ley que nos alerte de que hay transgénicos en nuestra alimentación? ¿O queremos directamente que no haya transgénicos en nuestra alimentación? ¿No? Obviamente que es un debate de fondo que nos tenemos que dar. ¿Vamos simplemente a garantizar el etiquetado o vamos a prohibir los transgénicos en nuestra alimentación? Perfectamente lo podríamos hacer. De hecho, Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos. Acabamos de aprobar el trigo transgénico, siendo el primer país en el mundo que comete esta locura de aprobar el trigo transgénico, pero ya tenemos el 96% de nuestro maíz transgénico, el 100% de la soja transgénica, el 96% de nuestro algodón transgénico, 2 papas transgénicas resistentes a virosis, alfalfa transgénica, pero hay muchos países en el mundo que prohibieron los transgénicos, el cultivo de los transgénicos. Toda la Unión Europea no quiere el cultivo de cultivos transgénicos, por decir un caso, ¿no? Entonces, coincido con vos en que esa es una discusión posible, a veces sobre lo posible en este entorno, en este momento determinado, que nos sirve en este camino para pelear por otras cosas. Probablemente con el etiquetado no resolvamos todas las cuestiones de fondo, y el etiquetado en sí mismo, si no es acompañado de unas políticas públicas integrales, no va a tener su efecto, ¿no? Pero ciertamente que es una medida que hay que implementar, porque lo que ha habido es un desplazamiento, como decía Mariana, de nuestra alimentación, muy fuerte en los últimos años. De alimentos naturales o mínimamente procesados o cocinados en casa a este bombardeo de ultraprocesados. Y esta discusión la tenemos en el país que tiene el triste privilegio de ser el que más ultraprocesados líquidos consume en el mundo, las famosas bebidas endulzadas. Somos país récord en consumo en el mundo, 133 litros por persona por año. País récord en consumo de galletitas a nivel mundial, un ultraprocesado sólido. Uno de los principales consumidores de ultraprocesados. Y las consecuencias están en nuestra salud. O sea, 70% de sobrepeso y obesidad, 25% de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años, hipertensión a edades cada vez más tempranas, 14 tipos de cánceres asociados a ese sobrepeso y obesidad, tremendos costos en el sistema de salud pública asociados al tratamiento crónico de esas enfermedades crónicas. Es decir, es absolutamente necesario que adoptemos políticas públicas integrales para revertir este estado de cosas, porque si no vamos a estar cada vez más enfermos, y cada vez vamos a tener que enfrentar como sociedad mayores costos para el tratamiento de esas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Gracias, Marcos. Muy claro, muy clara tu respuesta. No, al contrario, Mariana. No era Mariana, era... Mariana. Mariana, ahí está. Al contrario, Mariana, gracias a vos. Yo tengo otra pregunta, Marcos. O sea, saliendo para un poco de lo que es la alimentación, pero siempre relacionado también con la cuestión medioambiental. Hay casos también de otros países que tienen elementos naturales, por ejemplo ríos, que han sido declarados sujetos de derecho, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento, por ejemplo, acá en Argentina, de las leyes que nosotros tenemos, los elementos constitucionales que tenemos, para seguir ese camino y para poder llegar a declarar a algún río como un ejemplo, como sujeto de derecho? Bueno, muy bueno, Lucas, tu intervención. Así como decíamos que la soberanía alimentaria
normativamente no tiene un anclaje constitucional en nuestro país, a diferencia de otros países. Lo mismo nos pasa con los derechos de la naturaleza. Si nuestra constitución del año 94 no deja de ser una constitución liberal en algún punto, no es de las constituciones más progresistas que se han dado en nuestra América en los últimos años. Acuérdense quién la aprobó, el Pacto de Olivos, 1994, pleno neoliberalismo económico. Menos mal que dentro de todo entró por la ventana ese 75, inciso 22, que reconoce nuestros derechos humanos a través de la incorporación de los tratados internacionales, ¿no? Fruto de ese acuerdo de Olivos, entró por la ventana, por la claraboya diría, ¿no? Que nos permite anclar eso, pero en el marco de una constitución muy liberal, como sigue siendo la del 94 de Argentina. A diferencia de la de Argentina, otras constituciones, como vos bien señalás, han reconocido los derechos de la naturaleza. Ecuador, Bolivia, sin ir más lejos, con dificultades también en la implementación práctica, más allá de ese reconocimiento normativo. Es decir, que se ha invocado en algunas acciones judiciales la tutela, la defensa de esos derechos de la naturaleza, con más o menos éxito, ¿no? Entonces, el camino que deberíamos recorrer en nuestro país es, primero, lograr el reconocimiento normativo de esos derechos de la naturaleza. Si no es en la Constitución, que es difícil de reformar en nuestro país, como ustedes bien saben, por lo menos a nivel legal, si podríamos perfectamente tener una ley de derechos de la naturaleza. Hasta ahora, la única normativa que yo conozco que expresamente refiere a los derechos de la naturaleza es una ordenanza municipal de la ciudad de Santa Fe, promovida por Valeria Berros, que estaría muy bueno que tengan un conversatorio con ella. Valeria Berros es de una organización que se llama Capibara, y es probablemente la que más viene fogoneando la necesidad de discutir los derechos de la naturaleza en nuestro país. Y también podrían conversar con Gaby Ferrer, que es una abogada también de la REDASA, la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía, que ella recorrió distintas partes del mundo donde justamente se ha considerado a los ríos, a las montañas como sujetos de derechos, ¿no? Y viene trabajando muy fuerte en esa línea. Gran trabajo por recorrer aún en nuestro país, todavía no tenemos un entorno normativo que nos permita anclarnos de eso como para iniciar acciones judiciales, pero a pesar de eso se han iniciado. Por ejemplo, ahora con el tema de las quemas en el delta del Paraná, una de las acciones judiciales que se ha iniciado justamente viene a tutelar efectivamente los derechos de la naturaleza. Se presenta el río Paraná como sujeto de derechos de la naturaleza, como sujeto de derechos. Todavía no ha sido resuelta jurisdiccionalmente, no ha sido resuelta por la justicia, pero digo, ya se ha iniciado por parte de algunas colegas y colegas ese tipo de acción. ¿Sí? No sé si, Lucas, respondí tu pregunta. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Ahí anoté todos los nombres. ¿Cómo era la red de abogados de Ferrer? Bueno, que integro yo también, se llama REDASA, Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria. Somos una red de más de 125 abogadas y abogadas de toda nuestra América que hacemos una contribución desde lo legal a la lucha por la soberanía alimentaria. Y ahí voy a retomar la última parte de la intervención de Mariana que me olvidé de contestar, que tiene que ver, yo entiendo esa desazón, ¿no? Y para mí, lo que tenemos que anclarnos también es a las grandes experiencias de lucha que ha librado nuestro pueblo en materia socioambiental, que no son pocas, ¿no? Y sin ir más lejos voy a decir, bueno, pero no podemos mover el amperímetro. Fíjense, yo les traigo solamente un ejemplo. El año pasado, en una reunión con inversores, el presidente de la Nación, recién asumido, dijo, es un hecho que vamos a modificar las leyes 7722 y 5001 justamente de Chubut, ¿no? De la provincia vuestra. Y se encontró con una tremenda resistencia popular, ¿no? Ya lo daba por hecho frente a los inversores. Era un hecho, ¿no? De hecho, ante los inversores se dio por un hecho. Y sin embargo, en Mendoza se aprobó la ley modificatoria de la 7722 por un acuerdo de cúpulas partidarias, muy rápido se aprobó, y sin embargo, una movilización masiva en las calles. Sorprendente. En Mendoza, pero en todo el país, ¿no? Una solidaridad muy fuerte de todo el país, que también arrastró con mucha fuerza la situación de la lucha que ustedes liberaron en Chubut. ¿Y qué se logró fruto de todo eso? Que se frenara todo eso. Es decir, la misma legislatura que una semana atrás había aprobado esa ley modificatoria, la 7722, tuvo que derogarla. Es decir, la misma legislatura, con la misma composición, una semana después, frente a esa contundente respuesta popular. Y sigue la gente peleando contra eso, ustedes siguen peleando
en Chubut para que no les instalen con este chantaje, con esta extorsión, en estas condiciones que están viviendo, que les impongan la megaminería en los territorios. Como han hecho, digo, ustedes recuerden, la paradigmática lucha de Esquel, ¿no? Luminaria en todo nuestro país. Un municipio que salió a la calle y dijo, acá no se van a instalar. Y hicieron un plebiscito, dijeron no, y fue no. Y al día de hoy sigue siendo no. Lo mismo que en Famatina, lo mismo que en Malvinas Argentinas, donde gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, alineados con una de las multinacionales más grandes, y el pueblo le dijo que no. Y 4 años después tuvieron que levantar la construcción e irse, porque no había licencia social para establecerse en los territorios. Andalgalá, en Catamarca, que hace más de 500 sábados que sale todos los sábados, pase lo que pase, para decirle acá no va a pasar Agua Rica. Y les garantizo que no va a pasar, porque no hay licencia social, porque hay un pueblo que pone el cuerpo, que se organiza, que se moviliza, que explota toda su creatividad, todas sus armas, todas sus herramientas, entre ellas la legal, pero no como única, ¿no? Para hacer valer sus derechos. Entonces, cuando hablo de lucha, hablo de todo esto. No hablo de que hagan una acción de amparo y se sienten con los brazos cruzados. Ahora hablamos de las megafactorías porcinas. Fíjense, hicimos un conversatorio con la gente de Freirina, pequeño pueblito chileno de 6.000 habitantes, donde le establecieron la megafactoría de cerdos más grandes de América del Sur por ese momento, de AgroSuper, con todas las falsas promesas de trabajo, de empleo, de desarrollo, ¿no? Al principio se instaló, y luego el pueblo se dio cuenta que era puro pesar, era convivir con los olores nauseabundos, con las moscas, con los mosquitos. ¿Y qué hizo? No hizo una acción de amparo. Empezaron a poner el cuerpo, armaron una asamblea territorial y pusieron el cuerpo y lucharon en el territorio. Y lograron expulsar, sin más ni menos, a la megafactoría de cerdos más grande de Sudamérica en ese momento, de sus territorios. Lo lograron. Fruto de la lucha persistente y constante. PIP, en Misiones, ¿sí? Rodeada de monocultivos de pinos, no se quedaron de brazos cruzados viendo cómo los químicos de los pinos enfermaban a sus hijos y a sus hijas. Se organizaron, hicieron epidemiología popular, salieron a las calles, se movilizaron y lograron expropiar Arauco, Alto Paraná. 600 hectáreas que estaban en la multinacional forestal más grande de nuestro país, que domina el 10% oficialmente del territorio de la provincia de Misiones, que pasen a manos del pueblo, que vuelvan a estar a manos del pueblo para ahí, fruto de asambleas populares, decidir hacer agroecología en esos territorios. ¿Sí? Esos son los ubres que queremos construir, esos son los horizontes que queremos construir. Los derechos humanos son una herramienta más de la cual nos podemos hacer valer para reclamar ese buen vivir en nuestros territorios. Pero no alcanza solo con eso, hay que poner el cuerpo, hay que organizarse, hay que movilizarse, y lo bueno es que tenemos sobrados ejemplos de nuestro pueblo, no hay que irse lejos a buscar otros ejemplos, de nuestro pueblo aquí y ahora, que ha dado muestras de esas grandes batallas y esas grandes epopeyas socioambientales en nuestro territorio. Bueno, qué Marcos, bueno, un poco uno de de los esperanza. siguientes módulos en la alianza habla de justamente los movimientos, estos que vos no, así que tenemos más material todavía, genial. Todos esos ejemplos. Hola. Sí, Quedan sí. 3 minutos y medio. No sé si alguien más tiene una pregunta, ya pasó más de 1 hora y 15 minutos, así que es tu última oportunidad para preguntar, que lo tenemos a Marcos acá. Me comprometo a pasar todo el material que Marcos me pase a mí, a la cátedra, y al que esté interesado que no esté dentro de la cátedra, invitados. Que hable ahora, o calle para siempre. Bueno, Marcos, te reagradecemos. No sé si No, al contrario, una... Rita, yo me comprometo a compartirle todos esos materiales y a quedar a disposición para profundizar estas discusiones. Ha sido un muy rico intercambio y la invitación es a lucha colectiva. Es decir, ¿cómo vamos a poder contrarrestar esos grandes intereses tan entrelazados entre sí que dominan nuestros sistemas alimentarios? Construyendo poder popular. No hay bala de plata. Tenemos que tener redes, tenemos que generar conciencia colectiva, multiplicarla, poner el cuerpo y construir poder popular. Lo suficientemente fuerte para que las políticas públicas vayan en el sentido que soñamos. Y hoy frente a eso tenemos muchos desafíos concretos. Y sin ir más lejos, uno de los principales desafíos que enfrentamos hoy es el tema del trigo transgénico. Así que les invito como Caliasa a poner el ojo en eso. Mañana estamos por sacar un comunicado porque se han metido con el pan nuestro de cada día. Y tenemos que salir a defenderlo con todas las herramientas a nuestro alcance. Y les garantizo que si efectivamente lo hacemos, lo vamos a lograr, ¿no?
Acá te dicen, gracias Marcos, bueno, pero nosotros desde la Caliasa, no sé, me siento yo, y no sé si está compartido el sentimiento, de que aportar este granito de arena es concientización de todos estos temas, porque el tema de la salud de nuestros niños y la alimentación y qué le estamos dando, yo a mis niños ya no llevo más al supermercado directamente, porque si no el supermercado es una lucha eterna contra ellos, porque ellos son niños, ellos piden cosas, ¿no? Y uno con este tipo de vida que tiene cotidiana no se rehúsa mucho a los pedidos de ellos, así que directamente ya no los llevo, pero bueno, tratar de concientizar y contagiar todo esto que estamos tratando en Caliasa. Agradezco a vos, a los chicos que estuvieron, que no conozco algunos, pero los de siempre, Chantal, a Inés que no está más, que siempre nos siguen, y gracias Coti, Steffi, ay, no conozco a Elif. Bueno, gracias a todos. Bueno, Marcos, estamos en contacto. Si surge alguna Muchas pregunta. gracias, Rita. Y también con lo último que decía Mariana también, que me quedé dando cuentas con eso, reivindicar y reclamar ciencia digna. El desafío también en nuestras universidades, para que no se conviertan en correas de transmisión, de legitimación y reproducción del capital, sino en usinas de pensamiento crítico y de ciencia digna para nuestros pueblos. Y ahí estamos... Otro debate grande lo de la ciencia, porque está aporte, ¿no? fomentada por el Estado, ¿no? La ciencia. Pero bueno, ahí estamos, en otro debate, varios debates. Muchísimas gracias a todos, no nos queda más tiempo, acá los corto a todos, re hortiva, pero nos tenemos que ir, lamentablemente. Gracias. Abrazo fuerte. Gracias.